Hola, ¿cómo están? En esta clase de la unidad de reproductor y desarrollo vamos a hablar de las primeras etapas del desarrollo embrionario, de las etapas tempranas, incluyendo la gastrulación y la delimitación, entre otros. Vamos a ver también algo del destino de las hojas embrionarias. Mi nombre es Laura Martínez y soy del Departamento de Histología y Embriología. Bien, los objetivos de esta clase son recordar algunos mecanismos biológicos generales que ocurren durante el desarrollo, los mecanismos biológicos celulares generales. Vimos algunos en una clase en la unidad de biología celular y tisular cuando hablamos de determinación celular y diferenciación para formar los tejidos. Durante el desarrollo, obviamente, se van a ir formando distintos grupos de células y tejidos y por ello estos mecanismos son bien importantes. En particular vamos a definir el concepto, el proceso y la finalidad de la gastrulación y de otros procesos que ocurren al mismo tiempo o relacionados, que son la neurulación y el plegamiento o delimitación embrionaria. Por último vamos a ver algo de el destino que siguen las hojas embrionarias que se forman en estas etapas tempranas y vamos a tratar de correlacionar con los tejidos que tenemos en el desarrollo y en el adulto. Bien, dentro de los mecanismos biológicos generales, y si se acuerdan, son los procesos que ocurren durante el desarrollo. Vamos a ir de una célula que ustedes ya tuvieron la clase, que se forma durante la fecundación, que va a ser el cigoto, hacia un organismo multicelular que tiene distintos tipos celulares, distintos tejidos, distintos órganos y a su vez estos se organizan para formar los distintos sistemas. Uno de los mecanismos que ocurren va a ser la proliferación y la muerte celular, una serie de movimientos celulares. Va a ocurrir diferenciación, que ya la habíamos tratado cuando vimos la formación de los tejidos. Y durante todos esos procesos también van a ocurrir interacciones entre las células, mecanismos de señalización y mecanismos de inducción. Todos ellos relacionados, ¿verdad? Bien, dentro de estos mecanismos generales, nos vamos a detener un poquito en los movimientos celulares que se acompañan o dependen de los cambios de la forma de las células y que llevan a la generación de la forma del embrión y posteriormente del feto y de todas sus estructuras. Por eso se le llama también movimientos morfogenéticos, movimientos generadores de forma. Estos movimientos pueden ser desde las células individuales o en grupos. Dentro de esos grupos pueden ser simplemente células cercanas o mantenerse unidas entre sí durante el movimiento. Y a modo de ejemplo, la migración celular es un proceso que ocurre en forma individual, es decir, se desplazan las células en forma individual. Este es otro tipo de movimiento en el cual hay células que están en determinada posición y la cambian para intercalarse, el intercalamiento. La delaminación es cuando a partir de una masa o de una capa de células se forman dos capas. La invaginación es un movimiento de células que se mantienen unidas entre sí y que dependen en gran parte del cambio de la forma. O sea, aquí tenemos en este sector cambios de forma que generaron esta como entrante que corresponde a lo que denominamos una invaginación.
Y por último, otro ejemplo, hay otros, pero estos que estamos viendo acá son digamos, algunos de esos ejemplos que ocurren durante los procesos que vamos a ver hoy. Este último les decía, extensión convergente, que consiste en la reorganización de células en menos capas como para extenderse y trasladarse. Y vamos a empezar con esta estructura, que es en este caso un embrión humano de alrededor de 4 o 5 días. En este momento mide entre 0,15 y 0,2 milímetros. ¿Sí? Y ven esto del estado de Carnegie, que cuando estudien en algunos lugares lo van a ver mencionado, y ahora vamos a ver de qué se trata. Pero antes, recordar dónde se encuentra esta estructura, este embrión, en este estadio que vemos acá. Aquí tenemos una imagen, un dibujo del aparato reproductor femenino. Recuerden que la fecundación ocurrió ya en la trompa, y a medida que ocurre la segmentación, este embrión en desarrollo va siendo trasladado hacia el útero, donde normalmente ocurriría la implantación. Y que estamos viendo acá, a los 4 o 5 días, es que llega al útero. ¿Se acuerdan que pierde la zona pelúcida, se puede expandir, y a su vez eso le permite la unión al endometrio para implantarse? Lo que les decía de los estadios esos de Carnegie es porque en esta página, aquí tienen la dirección y después la van a tener al final de la clase. En esta página, donde está el embrión humano virtual, se llama la página, si ustedes miran acá, tienen una serie de imágenes donde acá les aparece el estadio, ¿sí? el estadio de Carnegie, y a su vez les dice más o menos a qué edad corresponde. Cuando hablamos acá de días, se trata de días post fecundación. Entonces, van a ver también este tipo en una página, en la misma página, van a tener este tipo de imágenes donde se les presentan los estadios y la edad en días, más o menos a qué corresponden, y las características, y qué es lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces, estos estadios van a estar basados en el desarrollo morfológico, y son más o menos, pero no directamente dependientes de la edad o del tamaño. Hay unos 23 estadios que cubren las primeras 8 semanas del desarrollo, y luego de eso el término embrión pasa a ser sustituido por el término feto. Bien, esto como para que tengan en cuenta si quieren usar esta página para entender alguna cosita más. Nosotros, algunas de las imágenes que vamos a ver acá, pero no la mayoría, pero sí algunas, son de esta página. Bien, y acá tienen en esta otra página que tenemos acá, aparecen esta imagen donde están puestos todos los estadios a escala. Si se fijan, acá hay 5 milímetros, el estadio de Carnegie, y entre paréntesis tienen más o menos a qué edad corresponde. El único que no está a escala va a ser el estadio 1, que es el de cigoto. Pero más o menos para que tengan una idea de los tamaños, teniendo en cuenta que estos son 5 milímetros, como dice ahí. Bien, volvemos al embrión en este estadio que más o menos llega al útero. Ahí en esta etapa está formada, es una estructura hueca, se formó una cavidad, y tenemos una pared formada por un
tipo de células que forman el trofoblasto, y un acúmulo o macizo celular interno. Por esa región del macizo celular interno, es en esa zona que se llama el polo embrionario del embrión, es que va a tomar contacto con la pared del útero. Y aquí, si ustedes se fijan, el trofoblasto pasó a separarse en dos sectores, que es el citotrofoblasto y estos sectores multinucleados que corresponden al sincitio, que lo vieron cuando vieron la parte de implantación. Estos son estructuras extraembrionarias que van a servir para el desarrollo de los anexos, de las estructuras anexas que sirven para la nutrición y mantenimiento de la gestación. Dentro del macizo celular interno, si ustedes se fijan, como que se han diferenciado dos sectores. Uno, esto ocurre por delaminación, por ejemplo, para que recuerden los movimientos o los procesos que vimos antes, en dos sectores, uno que es el epiblasto y otro que es el hipoblasto. El epiblasto es el que va a quedar más cercano a la periferia, ¿sí? Más cercano al trofoblasto, y el hipoblasto más cercano a la cavidad. Aquí tenemos un estadio un poquito más avanzado. Este embrión ya tiene 12 días, ¿sí? Y ya está incluido en el endometrio. La cavidad esta que teníamos en el blastocisto se llama en este momento saco vitelino primitivo o vesícula umbilical primaria, y acá apareció un tejido mesodérmico extraembrionario, ¿sí? El embrión por ahora es esta parte formada por epiblasto e hipoblasto derivados de la masa celular interna. Y aquí les voy a mencionar un ejemplo. Sepan que hay muchos más y que no vamos a ir mencionando esta parte como más molecular, pero que sí es interesante tener en cuenta. Un ejemplo de determinación, diferenciación y muerte, que son procesos que ocurren habitualmente y que dependen, o sea, se acuerdan que la diferenciación depende de que se expresen distintas moléculas, ¿sí? Y que eso lleve a que cambie ya sea la forma, la función de las células, ¿sí? Y en este caso ocurre una expresión diferente de moléculas en células distintas. En este caso, en esta etapa que es un estadio de blastocisto todavía no implantado, con su trofoblasto y su cavidad y su macizo celular interno, ven que ahí hay ya en esta parte, si bien no ha ocurrido la diferenciación del epiblasto e hipoblasto, hay ya células que acá están pintadas de diferente color, y que corresponde a células que han cambiado o que han cambiado su expresión génica. Entonces, en esta etapa ya las células precursoras del epiblasto expresan una determinada proteína que se llama así, ¿no? Que las demás no la expresan, y las que son precursoras del hipoblasto expresan otra proteína y las que se llama GATA6 y que están representadas en amarillo. Aquellas células que expresan la GATA6 y que no llegan a su destino, es decir, que no llegan a formar el hipoblasto, van a morir por apoptosis dentro del tejido remanente que ahora ya es epiblasto. O sea que es necesario que las células que van a ser epiblásticas expresen esta proteína NONOG, y si expresan esta otra, la GATA6, y no llegan a su destino, o sea que no van a estar en el epiblasto, van a morir. Eso va a seguir un desarrollo posterior, que un poco ya lo vieron. El hipoblasto se va a ir expandiendo para ir revistiendo por dentro a
a la cavidad del blastocisto para formar, como decíamos, el saco vitelino primitivo. Va a aparecer un mesodermo extraembrionario entre ellos, que son estas células en rojo, y va a aparecer una cavidad pequeña en el epiblasto, ¿sí? Que después va a ir aumentando de tamaño y que es la cavidad amniótica. Se va a formar entonces una masa de células mayor en contacto con el hipoblasto y aquí en contacto con el trofoblasto vamos a encontrar lo que sería el techo de esa cavidad. El piso estaría dado por el epiblasto y el techo estaría dado por esta capa de células que queda adosada a lo que sería el trofoblasto por ahora. Entonces, en esta etapa, que es la etapa de un embrión que tiene dos capas, que eran el epiblasto y el hipoblasto, que tiene forma de disco, por eso se llama disco bilaminar, o sea que si nosotros miramos desde acá del saco vitelino o desde la cavidad amniótica, si recortáramos esas membranas, veríamos que tiene forma redondeada, mirándola desde las cavidades, y bastante aplanada, ¿sí? Bien como si fuese un disco. Algo importante de la formación del epiblasto y el hipoblasto es que nos van a determinar el establecimiento de un eje corporal que es el eje dorsoventral. Cuando teníamos una masa celular, no sabíamos cuál era la región cefálica, caudal, cuáles serían los sectores laterales. En este caso, al tener un disco aplanado, sabemos que ya hay una polaridad y el epiblasto va a ser dorsal, esta sería la superficie dorsal del embrión, y la zona donde está el hipoblasto sería la futura superficie ventral. O sea que generamos este eje dorsoventral con la formación de este disco bilaminar. Bien, y ahora la gastrulación. La gastrulación es un proceso que se inicia el día 15, donde en ese momento aparece una estructura que inicialmente es como un engrosamiento nada más del borde del embrión, de uno de los bordes, y que después se va a extender como una línea y se llama línea primitiva, ¿sí? Como dice acá, en el epiblasto, o sea que esto sería un embrión, ven que tiene forma de disco, visto desde la región dorsal, es como si nos metiéramos y recortáramos el amnio si lo estuviéramos viendo desde aquí. En ese engrosamiento lineal aparece un surco, ¿sí? Que se llama surco primitivo. El hecho de que aparezca esta línea, ¿sí? Teníamos determinado el eje o la polaridad dorsoventral. Cuando aparece una línea en un sector, se van a definir los ejes cefalocaudal y también el lateral, porque al aparecer en un borde, una estructura, me va a determinar otro eje. Vamos a tener el eje donde está la estructura, que es la línea primitiva en este caso, y el sector donde no está. Entonces vamos a determinar otro eje, que va a ser el cefalocaudal, y a su vez, como esa estructura es lineal, vamos a definir ya el eje lateral, o sea, vamos a saber cuál es la izquierda y cuál es la derecha de ese embrión, ¿sí? Esa línea primitiva y el surco primitivo, les decía, inicialmente es corta, después va a ir como avanzando y creciendo. Su extremo es como un engrosamiento indentado también que se llama nodo primitivo, y se va a formar por la convergencia de células del epiblasto hacia ese sector y la ingresión de células, es otro movimiento migratorio hacia el sector interno del embrión y por eso se llama ingresión,
a través de este surco hacia el interior del embrión. Ahora vamos a ver un poco las rutas que siguen esas células. Entonces, si miramos desde la región dorsal a ese embrión, lo mismo que estábamos viendo antes, pero era un poquitito más avanzado, ese disco ahora pasa a ser un poco, se empieza a alargar, ¿sí? Y aquí vamos a tener esa línea. Como les decía, van a ingresar células por esa línea y las primeras células que van a ingresar, ¿sí? Aquí tenemos las células del epiblasto en azul, van ingresando y las primeras que ingresan se van a intercalar entre las células del hipoblasto. ¿Ven? Otro tipo de movimiento. Ingresión, es decir, una migración hacia adentro, un traslado, en general en forma como individual de las células separadas, y acá el intercalamiento, ¿sí? Se intercalan estas células entre las células del hipoblasto y van como desplazando el hipoblasto hacia zonas laterales, hacia el exterior del embrión. De manera que en un determinado momento y en forma bastante rápida, todo el sector donde antes estaba el hipoblasto ahora va a quedar formado por también una capa sola de células, pero que derivan de células que migraron desde el epiblasto a través de la línea primitiva. ¿Ah? Si ustedes se fijan, esto que estamos viendo acá es un corte en esta región y si se fijan, esto sería el nódulo primitivo que estaría acá, o sea que estaríamos viendo este pedazo desde, o sea, en este sector del corte. Las células, acá dice luego, porque las primeras siguen esta ruta y se intercalan en el hipoblasto y lo desplazan, pero un poquito después y mientras sigue ocurriendo esta migración e intercalamiento en el hipoblasto, algunas de las células quedan entre el epiblasto y este hipoblasto que está siendo desplazado y forman una tercera capa que se va a denominar el mesodermo. Las células que quedaron y sustituyeron al hipoblasto forman el endodermo. El mesodermo se forma, como dijimos, por las que ingresan y quedan en el sector medial. Y cuando termine el proceso de migración, ¿sí? Las células remanentes en el hipoblasto van a formar el ectodermo. Bien, y esto es un poco lo que les decía antes, las rutas que van a seguir esas células. Esto es el embrión, de nuevo, visto desde la región dorsal. Aquí está la línea primitiva y ven como que hay rutas diferentes señaladas con estas flechas, ¿sí? La línea primitiva, por más que no lo diga, acuérdense que tiene en general el surco que está, o sea, ese aspecto está dado por la migración que está ocurriendo a través de la línea. En algunos textos pueden llegar a leer que se trata de una invaginación, pero en sí sería una ingresión. Las células migran en forma individual y no como una capa. Entonces, las rutas es que vienen desde todos los sectores del epiblasto, esta sería la capa superficial, llegan hasta la línea desde distintos lugares, ¿sí? E ingresan, ¿sí? Las líneas que están como más punteadas serían las que quedan ahora debajo de la capa superficial que estamos mirando ahora. O sea que este sector sería la migración dentro del propio epiblasto. En general estos son movimientos de extensión convergente. ¿Se acuerdan que uno de los que mencionamos al inicio? Una extensión convergente hacia la línea. Dentro de la línea allí ingresan, hacen una migración más individual y van a seguir estas rutas. Las que van a ingresar por el sector
más caudal, ¿sí?, de la línea son aquellas que dijimos que inicialmente van a intercalarse en el lipoblasto. Las que van en sentido, o sea, que las que van a ingresar por la mayor parte del trayecto van a seguir una ruta como lateral y se van a ir migrando por los sectores laterales de ese embrión. Y las que ingresan por el sector más cefálico, es decir, por el nodo, nódulo primitivo, que es el extremo, decíamos, cefálico, van a migrar, vienen desde así, ven aquí, ¿sí?, y migran en sentido cefálico, bien por el eje, ¿no? Forman como un conglomerado celular que va a ir migrando por el eje. Entonces, en determinado momento, todo el embrión va a estar formado por esas tres capas, ¿sí?, que serían el ectodermo después que el epiblasto, después que ya no migran más células, se formó a partir de lo que quedó del epiblasto, como dijimos, el mesodermo y el endodermo. Estos sectores que están aquí, ¿sí?, que se denominan la membrana bucofaríngea y la membrana cloacal, son en esos dos sectores no va a intercalarse, no va a interponerse mesodermo entre el ectodermo y el endodermo, y allí, después, cuando en etapas mucho más avanzadas del desarrollo, esas membranas se van a perforar para comunicar los órganos canaliculares, como el tubo digestivo, urogenital, con el exterior. Bien, y aquí tenemos un poco lo que mencionábamos antes. Acá lo que estamos viendo es cómo migran las células. Es lo mismo que veíamos antes con las flechas, pero un poco más para ver cómo recubriendo cómo van migrando, ¿no? Acá sería la línea y el nodo primitivo, acá donde dice, acá estaría la membrana cloacal, que ahí donde dice alantoides, acá estaría la membrana bucofaríngea, y vamos a tener que por el sector más cefálico de la línea primitiva migra este sector que vamos a denominar notocorda. Hacia lateral vamos a tener otra vía de migración, que es lo que decíamos recién, por el extremo cefálico en el eje, y en el sector lateral vamos a tener todo esto, y de ahí vamos a tener el mesodermo, que vamos a llamar paraxial, intermedio, lateral y el cardiogénico. Lo que les decía antes, en la oleada inicial, antes de ver todas estas vías, también vamos a tener, además de aquello que decíamos de que se intercalan en el lipoblasto, desde las regiones más caudales o posterior, ¿no? Acá posterior no es lo mismo que dorsal, acá posterior es lo más caudal, van a irse células mesodérmicas hacia el exterior del embrión para contribuir a la formación del mesodermo extraembrionario, que ya habíamos visto que se formaba un poco a partir de la pared del saco vitelino primitivo, pero ahora este mesodermo migrado a través de la línea primitiva va a contribuir a ese mesodermo extraembrionario, que junto con el trofoblasto van a formar el corion, que es el que en definitiva va a formar los anexos extraembrionarios, como dijimos antes, y van a formar parte de la placenta. Y además otras estructuras, como dijimos, el saco vitelino, cuando se asocia a la pared revestida por el lepoblasto y por el endodermo extraembrionario, y también ese mesodermo se va a adosar al amnios para formar la membrana amniótica.
Bien, y ven que aquí les puse ya algunas cosas, ¿no? Dijimos de estas estructuras y vamos a tener que ver un poco cada una de estas. Ahí tenemos, si nosotros cortamos este embrión plano en este sentido, ¿sí? Este corte, el A es el de acá arriba, vamos a tener, ven que acá lo estamos viendo porque se retiró el amnios y se retiró el ectodermo, estamos viendo solo el mesodermo, ¿tá? Y vamos a tener en celeste o azul es el ectodermo, acá en esta zona estaría la línea primitiva y surco primitivo, acá sería el nodo, acá ya no hay línea, sería la parte donde está ocurriendo migración por el medio hacia adelante, que es esto aquí, esto es el corte, sería justo ahí. Esto sería el proceso notocordal, ¿sí? Ven como una masa, que es una masa cilíndrica, más o menos cilíndrica, de células que migran hacia adelante, es decir, hacia el sector cefálico. Acá acuérdense, adelante es cefálico, atrás es caudal porque es un embrión plano. Lo que tenemos acá es el endodermo, ¿sí? o hipoblasto, si es muy temprano, o los dos tipos, células hipoblásticas y endodérmicas mezcladas. Y este otro corte, ¿sí? Es este que está acá en B, que sería a esta altura. Es un corte que pasa por la región posterior del embrión, donde encontramos la línea primitiva, y en ese sector, ¿sí? Las células del epiblasto están migrando, o sea, ingresan así. ¿Sí? Ven, estas flechas están representando que ingresan, o sea, desde la superficie hacia el interior. Y acá lo vemos en un corte transversal. Ingresan así. Se forma entonces el mesodermo entre el epiblasto, futuro ectodermo, y el endodermo del embrión. Esto sería más o menos a los 16 días. Acuérdense que la línea primitiva que marca el inicio de la gastrulación aparece el día 15. O sea que estamos en el inicio de la tercera semana del desarrollo. Todo esto que va a ocurrir en la tercera semana del desarrollo y que va a llevar a la formación de las 3 hojas embrionarias va a ocurrir en esa semana, en unos poquitos días. Bien, acá tenemos lo mismo que teníamos antes y agregamos esto. ¿Sí? Este tenía aproximadamente 16 días, dijimos. Acá tiene más o menos 17 días. Fíjense lo que pasó. Esta masa, que era maciza, ahora se ahueca. ¿Sí? Aparece en el interior una cavidad que cuando la cortamos transversalmente se observa esa estructura más como tubular, deja de ser maciza. Acá el corte, digamos, es más atrás. Este otro corte es acá, aquí está marcado, ¿sí? Entonces, en este corte, si nosotros lo hubiésemos hecho en este estadio acá, esto sería macizo y no hueco. Un día después esto se formó como un tubo, un canal que hace que esta estructura o proceso notocordal se quede hueco. Y ahora les voy a mostrar, o sea, dejamos a los 17 días y vemos qué pasa un par de días después. Si ustedes se fijan, esta estructura hueca, en un determinado momento empiezan como a aparecer perforaciones y desaparece en algunos sectores el endodermo y la pared inferior del tubo ese que tenemos. Entonces, de manera que
el techo del tubo mesodérmico, ¿sí?, en el eje, queda en contacto con la cavidad del saco vitelino. ¿Sí? O sea, en esta etapa era así, ¿tá?, un tubo hueco. Acá el piso se eliminó, aparecen todas estas interrupciones y queda el techo mesodérmico de esa estructura que se llama notocorda, abierto hacia el exterior. Y como lo vemos acá en el corte longitudinal, este espacio, como lo vemos acá más avanzado, forma un conducto, un canal que se llama neuroentérico, que comunica el amnios, la cavidad amniótica, ¿sí?, con la cavidad del saco vitelino. Eso después se va a cerrar, se va a formar de nuevo una masa, ven que acá de vuelta está maciza, y se va a cerrar en una etapa posterior. Un poco resumidas las fases, acá tenemos el corte sagital, ¿sí?, acá en la etapa de conducto neuroentérico, y en el corte transversal esto sería el mismo embrión, ahí el B, cuando tenemos la notocorda abierta y en contacto con el saco vitelino, con su cavidad, y más adelante esto. El hecho de que la línea primitiva aparezca en el polo posterior y que las migraciones sean hacia adelante, ¿sí?, van a hacer que estas estructuras más cefálicas van a estar siempre más avanzadas en su desarrollo que los sectores caudales, porque la línea primitiva aparece en el sector caudal y es la que hace que pueda ocurrir este desarrollo de las hojas embrionarias. ¿Ah? Y esto ocurre a medida que el embrión va creciendo en tamaño, ¿no? Entonces la línea primitiva, que inicialmente puede llegar a ocupar gran proporción del embrión, hasta más o menos 3/4 del embrión, cuando el embrión sigue creciendo, la línea primitiva disminuye relativamente de tamaño, o sea, de su tamaño relativo a lo que sería el tamaño del embrión, pero a su vez va también reduciendo su tamaño real y va a desaparecer en una etapa posterior. Acá un poco lo mismo, más de lo mismo, con otro dibujito de otro libro, ¿sí? Las distintas etapas en corte longitudinal y en corte transversal acá. ¿Ah? Como les decía, uno acá podría decir que son distintos embriones en distinta etapa, pero también podríamos ver como que este fuese un corte de un embrión en un extremo, en un sector más cefálico, y estos otros que parecen estar en etapas tempranas podrían ser cortes más caudales. Y quería mostrarles lo que está pasando acá. ¿Sí? Acá está el proceso notocordal o notocorda, ¿sí? Aquí dice notocorda, y ven que el epitelio ectodérmico que está en contacto con esta estructura empieza a cambiar, ¿sí? Ven que aparece primero como un surco y después se empiezan a levantar unos pliegues. ¿Ah? Esta zona del ectodermo va a ser el neuroectodermo, que va a conformar el sistema nervioso. ¿Ah? Y en todo esto que decíamos implica cambios morfológicos. Durante esta tercera semana va a ocurrir esto, un poco lo que vamos a ir viendo. La línea primitiva inicialmente corta, después se va a ir alargando, ¿sí? Acá estamos viendo la región dorsal, o sea que ahora vemos solo epiblasto y ectodermo en algún sector más cefálico, y vemos esto que aparece acá, ¿sí? Que en etapa acá tenemos más o menos la edad. Ven que aparece una zona especializada en ese ectodermo, siempre por delante de la línea primitiva. Si ustedes recuerdan,
lo que migra hacia adelante y que no vamos a encontrar hacia atrás en la línea primitiva, hacia adelante y en el medio, en el mismo eje que la línea primitiva, es la notocorda. Y la notocorda va a generar interacción con el ectodermo suprayacente, como dice ahí, y lo va a hacer cambiar, ¿sí? Eso es un fenómeno de interacción intercelular que se llama inducción. La notocorda induce al ectodermo suprayacente a cambiar y a formar esta estructura que se llama placa neural, ¿sí? Y que después va a generar un surco y que después se va a sobrelevar. Estas líneas así están mostrando que allí se está sobrelevando a lo largo del surco, ¿ah? Ahí lo que dice de que ahí está la notocorda sería porque estaríamos viéndola por transparencia, o sea que estaría más ventral que la estructura de pliegue neural y placa neural. Bien, y en un corte transversal, esa estructura, acá tenemos línea primitiva, por delante, ¿sí? Ese surco neural en esta etapa. Inicialmente entonces todo esto sería el ectodermo, la notocorda acá, que sería el tejido inductor, y el ectodermo entonces va a generar cambios, que aquí está representado con otro color con respecto al resto. Y en esta región más medial, más axial, está la placa neural que forma estos pliegues neurales, y al lado se van a aparecer, esto en celeste un poquito más claro, la cresta neural, y el ectodermo general es el celeste todavía más clarito, ¿sí? En una etapa posterior esos pliegues neurales van a ir como acercándose entre sí, ¿sí? Y aquí seguimos acá, ese epitelio ectodérmico que iba a formar la cresta neural, estos pliegues acá se van a fusionar, lo que sería ectodermo general, lo que iba a formar la notocorda, perdón, la cresta neural va a quedar aquí, ¿sí? Cuando esto se cierre queda allí esto que va a ser cresta neural, que a su vez después se va a separar en dos y se van a formar dos crestas neurales a ambos lados de esta estructura, que ahora dejó de ser un surco y pasa a ser un tubo, ¿sí? Que es el tubo neural. La cresta neural va a dar origen a estructuras periféricas, lo vamos a ver ahora. Bien, y acá para ver el proceso de neurulación un poco más en el contexto, con otros tejidos embrionarios. Acá tenemos el surco neural, la cresta, la notocorda, que es el mesodermo axial migrado a través del nodo, el mesodermo aquí en rojo, mesodermo paraxial, lateral, y en amarillo el endodermo. En esta etapa estamos en la etapa de surco neural, acá ya se cerró, se unieron los pliegues, se cerró, se está separando, que aquí están las flechas marcadas cómo van a migrar las células de allí para separarse finalmente y formar la cresta neural a cada lado del tubo neural. Que en todo lo que sería el tronco, este tubo neural va a dar origen a la médula espinal, y estas estructuras que corresponden a la cresta neural van a dar origen a los ganglios de la raíz dorsal en esta posición, más o menos, que eso no va a cambiar, pero después también van a dar origen a un montón de neuronas periféricas, además de otro montón de estructuras en otros lugares que migran desde la cresta neural. O sea, estructuras de origen inicial ectodérmico. Si ustedes se fijan, el embrión va cambiando, el aspecto del mesodermo ven que va cambiando también, ¿sí? Y que va a ser parte de lo que vamos a ver después con respecto al desarrollo de las otras capas.
Bien, entonces, volviendo a los cambios morfológicos que tiene el embrión durante la tercera semana durante la cual ocurre la gastrulación, vamos a ir viendo estos dibujitos. Estos dibujos corresponden a estos estadios bien tempranos, ¿sí? Acá tenemos el nodo primitivo, la línea estaría ahí, el sector cefálico se ensancha, ¿ven? Inicialmente era disco, después empezó a alargar un poquito y ahora se empieza a ensanchar el sector cefálico. Acá marca el amnios, en realidad estamos viendo esta parte por transparencia a través del amnios, y esto que está ahí sería el saco vitelino, ¿sí? Esta bolsita acá sería lo que daría hacia abajo. Bien, a los 19 y 20 días vamos a tener como aquí están los pliegues, ¿sí? Acá en la fotito del embrión, que cada vez se van elevando más. Ven que acá se ensancha mucho más, ¿sí? Y aquí en la zona medial son más delgaditos. Esto sería la región cefálica, que se va a diferenciar, son pliegues más amplios y van a dar origen a las estructuras nerviosas encefálicas. En esta región más pequeña, donde es más delgadito el tubo, va a ser donde se va a formar la médula espinal. Y acá todavía está gastrulando, es decir, no hay notocorda, no se induce nada en el ectodermo adyacente, y por lo tanto por ahora acá no ocurrió nada todavía. La línea primitiva va a ir, como decíamos, acortándose. Aquí vemos el surco neural a esta altura, que sería esta parte. Entonces, en la zona cefálica, la placa y los pliegues van a generar estructuras más amplias y con cavidad de mayor tamaño, que van a ser las estructuras nerviosas cefálicas. Después de la tercera semana sigue ocurriendo todo este proceso. Acá ven cómo se está cerrando el tubo neural en esta parte, pero se mantiene abierto en la región posterior. Ven que acá es la misma imagen que veíamos en la diapositiva anterior. La línea primitiva está aquí. Aquí la línea primitiva ya desapareció o quedó demasiado pequeña en proporción, o ya ocurrió un plegamiento y quedó un poquito por debajo. Y acá ocurrió entonces la fusión en este sector, y esta fusión va a ir hacia adelante y hacia atrás desde el sector medial, ¿sí? Entonces, estos sectores abiertos del tubo neural van a denominarse los neuroporos, anterior o cefálico y posterior o caudal. Aquí el embrión ha ido cerrando su tubo neural, ¿sí? Y se mantienen los neuroporos. La falla de cierre de estos neuroporos, ya sea el anterior o el posterior, genera alteraciones en el desarrollo, como por ejemplo una anencefalia si no se cierra el anterior, o espinas bífidas en diferente grado si no se cierra el posterior. Los requerimientos para que ocurran todos estos cambios implican, por ejemplo, ácido fólico es necesario para los procesos que llevan al cierre del tubo, y por eso en la etapa muy temprana, incluso desde antes de quedar embarazada, la mujer debería estar tomando el ácido fólico. Eso capaz que lo saben, y si no, cuando lo pueden averiguar, ¿no? Lo otro que les quería comentar, bueno, acá primero que están más pequeños que en la anterior, y ven como que el embrión está como más adelgazado. Esto es porque aquí ya empezó un proceso que es el plegamiento embrionario. Ahora lo vamos a ver después. Un poco, esto todas que estábamos viendo hasta ahora son vistas dorsales, las anteriores que veíamos también, y estas ya son vistas laterales. Entonces,
ven cómo el embrión empieza a plegarse, ¿sí? Ven que está incurvado. Este sector es donde se va a formar el corazón. Inicialmente este sector está adelante de la región cefálica, por delante de la membrana bucofaringea, y cuando esto se pliega queda ventral, ¿sí? Y hay una conexión que ahora vamos a ver cómo se origina. Acá está el saco vitelino y en una etapa posterior eso se va a ir cerrando la pared ventral del embrión por plegamiento, y eso va a llevar a la formación de la estructura ya más tubular, digamos, de lo que somos nosotros, ¿no? Seguimos adelante. Bien, en cuanto al desarrollo del mesodermo, ven que acá tenemos el tubo neural, la notocorda en contacto en la región ventral con el tubo neural, y acá tenemos el mesodermo, ¿sí? Este sería el mesodermo paraxial, a ambos lados del tubo neural, contiguos a él, y sigue hacia allá, ¿no? Se genera una lámina lateral y en el medio el mesodermo intermedio. Bien, y acá en esta parte, en una microscopía electrónica de barrido, una vista dorsal de un sector de un embrión. Acá ven el ectodermo que está roto allí, como que está retirado, y estamos viendo ahora el tubo neural en el medio, y a los lados el mesodermo paraxial, formando estructuras segmentadas en sí. Es como que el mesodermo es segmentado, es una masa segmentada, y cada uno de esos segmentos se llaman somites, ¿sí? Hacia allá es más cefálico, hacia este lado es más caudal. Ven que por aquí todavía no se ha segmentado todavía, eso es el mesodermo presomítico, en esta región más caudal, que siempre va a estar con menor grado de desarrollo, ¿sí?, que los sectores más cefálicos. Y en esto de la derecha, lo que estamos viendo es un video. Acá reconocemos el sector, o sea, todo esto sería el sector más o menos caudal del embrión. A esta altura está la línea primitiva. Este sector son células son grupos de células que se marcaron con un marcador fluorescente. Algunas que migran desde un sector más cefálico de la línea primitiva, que estaría acá, como les decía, y otras que migran por un sector más caudal, y que por lo tanto vamos a ver ahora cómo se van migrando. Ahora lo voy a hacer andar y van a ver cómo las células verdes migran un poco distinto, un poco más afuera que las que están marcadas en rojo. Y vamos a ir viendo algunos cambios. ¿Ven? Aquí las células que empiezan a migrar, y como estas células ya migraron, ven como acá se empieza a diferenciar algo y se empieza a segmentar este mesodermo a los lados del eje, ¿sí? Ven cómo empiezan a aparecer estructuras segmentadas allí, que son los somites, y vemos que la línea primitiva, si bien sigue migrando células hacia allá, que va quedando como más atrás. Es como que la línea primitiva está regresando a medida que ocurre diferenciación del sector más cefálico, ¿tá? Y muchos de estos cambios ocurren por interacciones entre el ectodermo y el mesodermo que está por debajo. Entonces, eso es un poco para que recuerden, ¿sí?, que todo esto que estamos viendo siempre en cortes, ¿sí?, pasa en una estructura que se está moviendo. Todo se está moviendo permanentemente. Siempre lo más cefálico va a estar más desarrollado que lo caudal, y eso es debido a que la línea primitiva aparece en el sector más caudal. Y aparece más caudal, pero las células migran hacia la región cefálica. Bien, seguimos. En cuanto al desarrollo del mesodermo, o sea, en un embrión más temprano,
vamos a tener un mesodermo que no tiene diferencias. Solo vamos a diferenciar un sector axial, que es la notocorda, y después vamos a tener a los lados de la notocorda el resto del mesodermo, lo que migró por el surco primitivo, mientras que la notocorda es lo que migró por el nodo. En una etapa un poquito más adelante, ven acá hay un par de días de diferencia, vemos, bueno, se empezaron a formar los pliegues neurales y el mesodermo adopta o sea, cambia, tenemos un mesodermo paraaxial inmediatamente adyacente a la notocorda a ambos lados, ¿sí? Y una lámina lateral y en el medio lo que sería el mesodermo intermedio. ¿tá? Esa lámina lateral, que es más delgada, van a aparecer en ella unas cavidades, ¿sí? que van a dar origen después a lo que serían las cavidades corporales. Ahora vamos a ver un poquito mejor. Ven como el surco neural continúa su marcha, su cierre. Y aquí hay una mayor diferenciación del mesodermo paraxial somítico, intermedio y lateral, que en este caso ya empezó a aparecer la cavidad. Y acá, en este caso al final ya de la tercera semana, va a aparecer más diferenciado ya el mesodermo intermedio y la lámina lateral ya se separó en dos láminas, dos hojas. Una de ellas queda en contacto con el ectodermo y va a ser la hoja parietal, ¿sí? O somatopleura, y una hoja visceral en contacto con el endodermo, ¿sí? Y que vamos a llamar esplagnopleura, o sea, el conjunto del endodermo más la hoja visceral del mesodermo. Y al conjunto del ectodermo más la hoja parietal del mesodermo lateral lo vamos a llamar somatopleura. Bien, siempre rodeado, ¿no? de las membranas, ¿no? Por encima, en la región más dorsal, el amnios y en la región ventral el sacovitelino. Aquí ven cómo se inicia un plegamiento en sentido lateral del embrión. Ven que antes esto que era plano, ahora los cambios que ocurren relacionados a la formación del tubo y al desarrollo del mesodermo, al mismo tiempo va ocurriendo un plegamiento. Bien, y acá se plegó un poquito más. Aquí ya hay una diferenciación mayor del mesodermo, ya tenemos un tubo completo. En esta región depende también de a qué altura se hagan los cortes. Aquí dice región del mesodermo, del mesonefros. El mesonefros es parte del mesodermo intermedio, que va a dar origen a estructuras néfricas dependiendo de en qué región lo cortemos, ¿sí? Va a ser pronefros, que es muy poquito, lo más cefálico, mesonefros y metanefros, que es parte de lo que es del desarrollo del aparato urinario, más bien del riñón en particular. Vemos las estructuras mesodérmicas que veíamos antes y vemos que como este plegamiento lateral sigue avanzando, ¿sí? El saco vitelino, antes que era como el piso, o sea, del embrión, ahora está haciéndose cada vez más la comunicación entre el embrión y el saco vitelino cada vez más estrecha, y finalmente estos pliegues laterales terminan por fusionarse, ¿sí? Y pasamos a tener una cavidad corporal y por fuera se cierran lo que sería la pared corporal, ¿no? Y estas membranas, ¿sí? que serían las membranas serosas, que corresponden, en el caso de la zona donde está el tubo digestivo, esto sería el intestino primitivo, en esa región sería, a nivel abdominal, el peritoneo.
Lo otro que tenemos que recordar es que en el mesodermo, del lado de la esplagnopleuра, es decir, el mesodermo asociado al endodermo embrionario y extraembrionario, es decir, la pared del saco vitelino y después el corion, van a ser, allí en ese mesodermo se van a desarrollar los vasos sanguíneos, ¿sí? En la zona que es más cefálica con respecto a la membrana bucofaringea, que estaría acá, a esta altura, estaría la membrana bucofaringea. Acá ya se empezó a plegar, por eso está ya más abajo. Es la estructura que va a dar origen al corazón. Pero los primeros vasos que se originan en realidad son extraembrionarios, ocurren en la pared del saco vitelino y en el mesodermo asociado al trofoblasto que sería el corion. Y aparecen allí para empezar a establecer las conexiones para la formación de la placenta. También aparecen islotes sanguíneos, que es importante mencionar, que empiezan a ocurrir allí en el mesodermo, y después se van quedando rodeados por las células endoteliales y forman los vasos. Bien, entramos en lo que es la delimitación. El plegamiento ese que vimos en sentido lateral es parte de la delimitación también, pero hay otro plegamiento que es en sentido cefalocaudal y que lo vemos mejor en los cortes longitudinales sagitales del embrión. Acá lo vemos en una etapa temprana de embrión plano, ¿sí? Vamos a tener una cavidad amniótica en la parte dorsal y la cavidad de lo que sería saco vitelino en la parte ventral, ¿sí? El plegamiento va a afectar a ambas cavidades, o sea, el embrión se va a plegar, va a pasar de ser plano a una estructura como más cilíndrica o esférica, pero las cavidades le van a pasar cosas también. ¿Qué le va a pasar a la cavidad revestida de endodermo, que sería el saco vitelino? Cuando éste empiece a plegarse, ¿sí? La comunicación entre el saco vitelino y el embrión va a empezar a estrecharse, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá. ¿Ven? Como incluso esto que está azul, que es el sistema nervioso en desarrollo, crece mucho y genera el plegamiento, sobre todo en sentido cefalocaudal. El saco vitelino va a pasar así a ser como una bolsita comunicada por ahora con esta cavidad. Si ustedes se fijan, acá todo lo que sería el endodermo está en amplio contacto con la pared del saco vitelino y aquí cuando ocurre el plegamiento el endodermo digamos como va a también pegar la vuelta ahí y va a formar una estructura canalicular dentro del embrión que va a ir disminuyendo su conexión con el saco vitelino. Por otro lado, la región dorsal, que antes tenía un piso que era el embrión, cuando el embrión empieza a plegar es como que tironea y va como, primero es plano y está acá, después empieza a tironear hacia allí, acá las flechas marcan la dirección del plegamiento, y hace entonces que ahora el saco vitelino va a rodear totalmente al embrión, perdón, el saco amniótico, ¿sí? Va a rodear totalmente al embrión. Entonces eso sería lo que sería la bolsa en la que está el embrión y la cavidad va a contener el líquido amniótico. Esto después, como vieron en la clase de implantación y placenta, esto después se va a fusionar con el corion e incluso después con la pared uterina. Acá volviendo a revisar lo que ya vimos del plegamiento lateral, que también decíamos es parte de la delimitación, vemos lo mismo como la cavidad amniótica empieza a rodear completamente al embrión y como el saco vitelino va a quedar después ya desprendido, digamos, o sea, de lo que sería
la estructura dentro del embrión, el futuro intestino, ¿sí? Va a quedar unido al inicio en su sector ventral y central, porque el embrión se va plegando en sentido lateral y cefalocaudal, y finalmente esa pared, esa conexión se va a perder y vamos a tener toda una cavidad rodeando al embrión, ¿sí? Que es el amnios, y después dentro del embrión vamos a tener su propia cavidad intraembrionaria separada de la extraembrionaria, que en este caso ahora va a pasar a ser solo el amnios. Bien, entonces todo lo que ocurrió del crecimiento rápido de los distintos sectores y todo eso van a llevar a el plegamiento. Y acá les muestro una pequeña animación. Arrancamos del embrión plano en corte longitudinal en este caso, acá queda el pedículo de fijación, que va a ser el futuro cordón umbilical, el amnios y el saco vitelino. Ven cómo se va a medida que pasan los segundos, se va agrandando y a su vez plegando, de manera que el saco vitelino queda unido por un pequeño pedículo nomás a lo que sería todo esto revestido de amarillo, que es el intestino anterior, medio, posterior, y conectado entonces al saco vitelino por un tiempito. Después todo este tubo amarillo va a empezar a crecer y a plegarse para formar el intestino y las demás estructuras. Bien, esa delimitación entonces también tiene como resultado, además de generar ese embrión ahora cilíndrico, digamos, hacer que las conexiones con las membranas vayan cambiando, ¿no? O sea, que si decíamos antes, el amnios va a quedar completamente rodeando el embrión, y el saco vitelino va haciéndose, a medida que el embrión y después el feto crecen, el saco vitelino, como no crece, su tamaño relativo va a ser muy pequeño y va a quedar como inmerso en el cordón umbilical que se está formando acá. ¿Ah? Bueno, acá representado lo mismo, pero para ver la disposición del amnios y el resto de las membranas, ¿no? Bien, entonces, dentro de lo que son los derivados de las hojas embrionarias, la capa ectodérmica va a originar aquellas estructuras y órganos que establecen contacto con el mundo exterior en general, ¿sí? El sistema nervioso central, el periférico, el epitelio sensitivo de oreja, nariz y ojos, la piel, incluidos los anexos, ¿no? Sus glándulas, las uñas, el pelo, la hipófisis, las glándulas mamarias y sudoríparas, el esmalte de los dientes. Sobre todo la cresta neural origina estructuras diversas, que no vamos a ponernos a recapitular. Por otro lado, después la capa germinal endodérmica va a generar el revestimiento epitelial, o sea, el endodermo va a ser el revestimiento epitelial del tubo digestivo, del aparato respiratorio y de las vías urinarias, vejiga y otros sectores de las vías urinarias. También del endodermo derivan el parénquima de las glándulas tiroides y paratiroides, del hígado y del páncreas. Y también va a derivar el revestimiento epitelial de la cavidad del tímpano y el conducto auditivo. En cuanto al mesodermo, era un poquito más complejo porque tenía varios sectores. El mesodermo axial, o sea, el del eje, va a formar la notocorda, que es muy importante durante el desarrollo y que después en los adultos persiste como parte del núcleo pulposo de los discos intervertebrales, o sea, como uno de sus derivados directos, digamos. El mesodermo paraxial dijimos que eran los somites, ¿sí? Somites en la región del tronco, y también van a originar el mesénquima de la cabeza, ¿no?
Los somitas a su vez se van a diferenciar en un miótomo o miotoma, que va a dar origen a los tejidos musculares, fundamentalmente los músculos esqueléticos, el esclerotoma, que da origen a tejidos esqueléticos como el cartílago y el hueso, y el dermatoma, que origina los tejidos conjuntivos de la piel. En general, tejidos de sostén. Por otro lado, el mesodermo intermedio va a originar estructuras excretoras, transitorias, y después los componentes epiteliales del riñón. El mesodermo parietal se va a diferenciar, como vimos en las hojas visceral y parietal, y allí va a originar a nivel de las hojas viscerales los conjuntivos y músculo liso de, la hoja parietal pasa a la pared corporal ventral. La visceral va a ser lo mismo, pero formando los componentes estructurales, conjuntivo, liso, de músculo liso, de los órganos que tienen epitelios derivados del endodermo, como por ejemplo el tubo digestivo. Va a formar parte de la pared conjuntiva del aparato respiratorio y de las vías urinarias, entre otros. La cavidad celómica, o sea, lo que queda entre las dos hojas, va a originar las cavidades corporales, ¿sí? Que son el peritoneo, la pleura, el pericardio. Y bien, por último, recomendarles estas dos páginas de las cuales les mostré algo, y la bibliografía que ya conocen, pero que les recomiendo bien el Langman, que hay que ver si lo entienden bien. Hay a veces los libros, pero está muy resumido y está lindo, con lindas imágenes. Pero cualquiera de los que tengan disponibles en Timbo, si les gusta más para leer, pueden recurrir a ellos. Por último, gracias por atender. Esperamos que les haya sido útil la clase. Y bueno, si tienen dudas, como siempre, estamos a las órdenes a través de los foros. Muchas gracias.